Hola, buenos días hermanos, buenas tardes casi. Vamos a entrar en el estudio de la palabra y hoy vamos a hablar sobre los obreros de la viña, que registra el capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, los primeros 16 versículos. Pues vamos a darle lectura. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia y decían: estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Pues Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, y vamos a meditar un poco en la misma. Vamos a comentar pensando en lo que dio origen a esta parábola en realidad. El que el Señor comience la narración de Mateo 20, versículo 1, con esta frase: ¿por qué?, nos muestra que esta parábola es la ilustración del tema tratado anteriormente, porque es como una continuación de lo que dice el contexto anterior, de que Dios no es deudor de nadie, contestando a la pregunta que le hace Pedro en Mateo 19, 27. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La escala de valores en el reino de los cielos no es comparable a la de la tierra, donde cada uno se le paga según su obrar y su trabajo. Esa es la ley de la oferta y la demanda, pero en el reino de los cielos, hermanos, rige la ley de la gracia de Dios, que solo puede administrar Él. Y lo hace a quien Él quiere, como Él quiere, sin tener que dar cuenta a nadie de por qué hace cosas así. Él es el soberano. Por eso muchos primeros serán últimos y últimos primeros. No, habla el versículo 30. Algo que solo Él puede decidir a base a su justicia, a su sabiduría, y lo cual no quiere decir que todos los primeros sean últimos, ni los últimos primeros, sino que el texto dice muchos y no todos, por ser un criterio de Dios, ¿no? La parábola nos ilustra esta actitud de Dios dando la misma paga al que llega primero como a los que llegaron después, incluso al que llegó al último lugar y trabajó solo una hora, porque Él lo quiso así, como hemos dado lectura en los versículos 8 al 15. La llamada de Dios a trabajar en su viña es una demanda
bastante necesaria, ¿no? Las llamadas del Señor fueron a diferentes horas, como hemos comprobado. A las 6 de la mañana, a primera hora, a las 9 de la mañana o tercera hora, a las 12 de la mañana u hora sexta, las 3 de la tarde, que es la hora novena, incluso la hora undécima, que correspondía a las 5 de la tarde, una hora antes de terminar el día, y a todos pago lo mismo, el jornal de un día de trabajo. ¿Qué enseñanzas podemos tener? La enseñanza de la ilustración. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con esta ilustración a la llamada a su viña? El Señor, en su soberanía, va llamando a personas diferentes edades a su reino. Unos se convierten al Señor desde muy jóvenes, otros lo hacen a una edad madura, otros pueden hacerlo en la vejez, pero a cualquier edad que la persona se integre a la iglesia del Señor, pues tendrá, hermanos, trabajo o servicio que realizar. Y todos tendrán el mismo pago, la vida eterna, no por el trabajo realizado, sino por la gracia de Dios. Los apóstoles, ellos pudieron llegar a primera hora del día habiendo convenido con el Padre su remuneración. Dios le había dicho cuál sería su remuneración, pero los demás, los que iban llegando después, fueron confiados en que recibirían lo que fuera justo, como nos dice la palabra, y confiaban en la justicia de Dios. No era culpa el que hubieran sido llamados después, como no lo es para los que hayamos sido llamados por el Señor en tiempo posterior al apostólico, o a los que se hayan convertido en edad joven o se hayan convertido en edad ya avanzada. La recompensa que Dios da a los creyentes no está en base al tiempo, a la edad en la que se hayan convertido, sino en base de la fidelidad o grado de plenitud espiritual alcanzado. Abramos nuestra Biblia y leamos Efesios capítulo 4, versículo 3. Conocemos casos de personas, hermanos, que se han convertido al Señor siendo ya mayores de edad, que han aventajado en conocimientos bíblicos y servicios a los que se han convertido en edad joven. Pero la recompensa por el servicio nada tiene que ver con la seguridad de salvación. Pablo habla de premios, coronas por haber terminado fielmente la carrera, en 2 de Timoteo 4, ¿verdad? El versículos 7 y 8. Y el Señor también lo hace en la parábola de las minas, que hemos tratado en alguna ocasión, y ve cómo el pago de la salvación eterna es fruto de la gracia de Dios. Los mártires de la primera época de la iglesia tendrán el mismo galardón por los de otras épocas, aunque sean menos conocidos por la historia, que no así menos conocidos por Dios. Los pastores fieles de hoy, como los creyentes fieles del principio, aunque los antiguos formen parte de esa nube de testigos, han sido nuestro estímulo, ¿verdad? Como Hebreos 12:1, para seguir siendo fieles al Señor como ellos lo fueron. El galardón será el mismo, la fidelidad y el grado de plenitud espiritual, ¿verdad? Hay una ofrenda y un rescate. Como apuntaba anteriormente, al hablar de premios, coronas, no podemos confundirnos o confundirlos con la gracia o el precio del rescate. Los premios, las coronas están en base a la fidelidad y el servicio. Aunque hayamos tenido poco tiempo o pocas oportunidades, como le ocurrió a Esteban en Hechos 7:54, que nos dice fue sacrificado al principio de la cristiandad, sin apenas haber tenido tiempo para servir al Señor, y como ocurrió con Jacobo, hijo de Zebedeo, apóstol y primo del Señor,
según la carne, que fue martirizado por Herodes muy al principio de la iglesia. Lo vemos en Hechos 12:2. El precio del rescate es igual para todos, hermanos. La gracia de Dios manifestada en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento de su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, pagando Él el precio de nuestro rescate. Un ejemplo de esto lo tenemos en las ofrendas voluntarias para la confección del tabernáculo en Éxodo 35:4, donde cada cual ofrendaba según la disposición de su corazón y la ofrenda de rescate de la persona. Éxodo 30:11, donde por todos se tenía que pagar el mismo precio, ni el rico pagaba más, ni el pobre pagaba menos, porque el pago por el rescate lo hace Dios y por todos paga lo mismo, y esa es su preciosa sangre. Por eso no importa cuán seamos llamados por el Señor o a qué edad, porque la gracia de Dios, su don inefable, es el mismo para todos, y esto tenemos que tenerlo bien conocido. El servicio para el Señor y la enseñanza que tiene esta parábola. La enseñanza de la parábola va dirigida a los creyentes para que entendamos que todos tenemos oportunidad de trabajar en la viña y nos puede llamar en cualquier momento, a cualquier hora del día, a cualquier edad, porque para los creyentes es un gran privilegio ser llamado al servicio del Señor y tener la oportunidad de servirle. El llamado del Señor no es solo, hermanos, para pastores y misioneros, sino para todos los que oyen su llamado y obedecen su palabra. Las diferentes horas son las diferentes edades o las diferentes épocas de la historia del reino de Dios. El trabajo son las obras que el creyente hace en el mundo en bien de los hombres y el progreso del reino de Dios. La noche es el fin de la vida o el fin del servicio aquí, porque la segunda venida del Señor, o por habernos llamado a su presencia. Perdón. El denario, disculpe. El denario es la salvación, la vida eterna, que no va en proposición al trabajo realizado, sino es la gracia de Dios igual para todos, aunque no la merezcamos. Pues bien, no todos los creyentes valoran igual la gracia de Dios, y ahí la murmuración de algunos en el pasaje que hemos leído de Mateo 11. Sin embargo, Dios extiende su gracia por igual a todos, hermanos, los que responden a su llamado, sin tener en cuenta los méritos personales. Largos años de servicio en la iglesia, aunque sean tiempos de dolor y persecución, no son garantía de recibir mayor bendición de la que recibe el pecador que se arrepiente a última hora de su vida. Un ejemplo de ello lo tenemos en el malhechor que murió en la cruz al lado de Jesús, que le acompañó al paraíso sin haber tenido tiempo ni siquiera de bautizarse ni para servirle. Otra matiz de la enseñanza de la palabra es que todo servicio tiene el mismo valor para Dios, porque como ya vimos, no importa la cantidad de servicio, sino el amor, el anhelo, el celo con que lo hacemos. A veces no nos explicamos cómo personas fieles y con dones para el servicio mueren pronto sin haber tenido mucho tiempo para servir, teniendo en cuenta que todo está bajo el control de Dios. Y esto nos demuestra que el premio no es medido por la cantidad, sino por la calidad, porque demos a Dios cuanto tenemos mientras podamos. Y no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios, porque es el salario lo que nos da. No, porque no es el salario por lo que nos da, sino el don inefable. Los que murmuran dan un mal ejemplo, para que al ver que los últimos recibieron un denario, ellos creían que recibirían más
por haber trabajado más tiempo, pero recibieron lo acordado y no menos. Ellos servían por la paga acordada y no por el deseo de trabajar sin preocuparse en lo que iba a recibir. Mirándolo en otro plano, hermano, y teniendo en cuenta la parábola de la viña del Señor, en Isaías 5, versículos 1 a 8, Israel tenía un contrato hecho con Dios y esperaba que la viña diese fruto como lo estableció con los de Mateo 22, un pacto de la ley que debían cumplir para recibir su paga. Ellos eran los primeros y no podían exigir más de lo convenido, ya que trabajaban por un jornal, pero los otros no establecieron ningún convenio. En Mateo 20, de 3 al 7, solo buscaban la oportunidad de trabajar en la viña del Señor. La iglesia ha sido postrera, pero es la receptora de la gracia del Señor, y en primer lugar, como también lo será en la segunda venida del Señor con el arrebatamiento. En Romanos capítulo 11, versículos 25 al 32, allí tenemos una explicación de Mateo 20, 16, que ruego por favor os tengáis a leer detenidamente, que ha acontecido a Israel un endurecimiento temporal hasta que entre la plenitud de los gentiles, pero después del arrebatamiento de la iglesia entrará también la plenitud de Israel. Pues su rechazamiento del Mesías, nosotros los gentiles hoy alcanzamos misericordia, porque Dios quiere alcanzar a todos con su misericordia. Y por eso estos versículos en Romanos nos dan luz para entender mejor esta parábola. Pues queridos hermanos, pues lo vamos a dejar hoy hasta aquí y seguiremos tocando estas parábolas que tanto nos enseñan. Servir al maestro no importa lo que sea. Con él lo tenemos todo, sin él no lo tenemos nada y no podemos equilibrar el servicio por nuestro propio rendimiento o fuerza. Sabemos que él es el que actúa a través de nosotros y nos da esa grandeza de satisfacción de poder haber atendido en su viña. Sabemos por la palabra de Dios que él está intercediendo para que haya obreros, porque las mías escuchas, muchos de los obreros pocos, hermano, da tu sí al Señor, no te importe otra cosa que servirle, y Él, en su bondad, en su misericordia, en su amor hacia nosotros, nos dará los bienes merecidos. Que Dios te bendiga, que se cumpla esta palabra en ti y seas un siervo fiel. Que Dios te dé un abrazo grande y te haga sentir su presencia a tu lado. Bendiciones. Amén.